Aquí estamos en la tercera parte ya, gracias a Dios, de nuestro testimonio. Una disculpa por un pequeño retraso para ti que me estés escuchando o viendo. En las otras dos, lo que pasa es que ya la había grabado, pero me quedó demasiado extensa y estuve batallando para recortarla, pero no me gustó cómo quedó, le tuve que volver a grabar. Por algo, ¿verdad? El Señor ahí tiene todo bajo control. Bueno, en la primera parte de mi testimonio hablé de mi vida, cómo fue antes de conocer a Jesucristo. En la segunda parte de mi testimonio hablé de la transformación que Dios hizo en mí cuando yo lo conocí. Y ahora en la tercera parte quisiera hablar de otra transformación mucho más profunda y más marcada que el Señor empezó y está haciendo en mí todavía. Y creo que, esa es la que Él va a seguir haciendo por el resto de mi vida, ¿verdad? Pero a esta yo le identifico como ya un llamado específico para el propósito que Dios tiene específicamente para mí, para mi vida, ¿sí? Dios es un Dios de diseños, es un Dios inteligente, es un Dios sabio, que cada uno de nosotros nos tiene aquí con un propósito y con un plan. Entonces, en esta tercera parte de mi testimonio quisiera hablar de ese propósito, ¿verdad? Comentaba en la primera y en la segunda parte que, digo, para resumir un poquitito, por si no las has visto los videos, si no, aquí se encuentran en el canal, perdón. Perdón, estoy un poquito ronca. En la primera y segunda parte hablaba de que desde mi nacimiento, ¿verdad? Me persiguió principalmente la depresión, la culpabilidad y el miedo. La culpabilidad es un espíritu muy difícil de manejar porque las religiones se prestan mucho para para que se fortalezca la culpabilidad. Muchas veces confunden la humildad o confunden el amor al prójimo con el sufrimiento inútil e innecesario, ¿sí? Eso es una parte importante de mi testimonio porque marcó mi vida, ¿sí? El Señor fue una de las cosas de las que me liberó inmediatamente cuando yo vine a sus pies. Yo empecé a soltar cargas que no tenía que llevar. Por ejemplo, de personas que no me querían simplemente. Entonces yo pues puse distancia de ellas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que esas personas volvían para reclamarme porque yo ya no las buscaba para que me maltrataran. O sea, por ejemplo, familiares políticos. Y no nada, o sea, bueno, varias personas, no muchas, varias personas. Por ejemplo, en el caso de mi ex esposo, yo había vivido acoso psicológico desde antes de venir a Cristo. Creo que desde que lo conocí. Pero cuando ya nació mi primer hijo, yo me separé una vez de él. Entonces a él no le pareció nada la idea de tener que dar pensión alimenticia. Él empezó a ascender en su carrera y a ganar más. Entonces él no quería, ¿verdad? Y me lo decía así abiertamente: yo no te voy a poner un peso en la mano. Él no quería dejarme o separarse de mí para no dar esa pensión. Entonces por eso seguía conmigo, aun cuando creo que en realidad él nunca me amó. Yo lo amé en el sentido de amar como una decisión, ¿verdad? Como una acción voluntaria de uno. O sea, en ese sentido yo lo amaba. Y lógico, pues también le tenía cariño, porque pues los años que compartimos, ¿verdad? Fuimos novios durante 4 años y medio. Fue mi primer novio, el único, y en ese tiempo, ay sí, ahora ya llevo 2. En ese tiempo, y lógico, pues era el padre de mi hijo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios empezó a trabajar en mí, Él me quitó el miedo también. Yo no me había dado cuenta que mi ex esposo trabajaba mucho el miedo conmigo. Entonces, cuando vio que yo perdí el miedo, él se empezó a volver más agresivo. ¿Para qué? Pues para volverme a meter al redil en el que me tenía, ¿no? O sea, cuando tú vienes a Cristo, es maravilloso. Dios hace una obra muy bonita en ti,
pero el enemigo no se queda quieto, o sea, él te quiere jalar hacia donde te tenía antes, ¿sí? Y eso, en donde el primero lo vas a notar es en las personas que tenías mal acostumbradas en tu vida. Dios empieza a ir alineando las cosas, a ir a alinear, o sea, se refiere, por ejemplo, cuando vas a cortar una prenda de vestir para coser, le pones un patrón, ¿verdad? Y le dibujas alrededor, le recortas alrededor. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Él tiene ese patrón, entonces lo pone, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, o sea, voluntariamente nosotros le estamos diciendo, ahora mi vida es tuya, tú eres mi dueño. Entonces él agarra y pone ese patrón y empieza a recortar todo lo que no va en nuestra vida. Y eso es donde muchas veces, ya sea que Dios saca personas o que nosotros tenemos que sacar esas personas porque no se quieren ir de nuestra vida. Personas, situaciones, trabajos, lugares de donde vives, o sea, mil cosas, no sabemos, ¿verdad? Dios para cada quien tiene un plan diferente. Entonces, el diablo había trabajado conmigo toda mi vida así, en la culpa y en el miedo. Entonces vio, en primero notarlo fue mi ex esposo, que yo ya no tenía esas culpas y ya no tenía esos miedos. Mi madre también, mi madre fue muy lastimada desde niña, ella sufrió mucho y en su matrimonio también. Y ella como que descargaba sobre nosotras, ¿verdad? Todo ese dolor, toda esa amargura. Y especialmente sobre mí. Ya conté por qué en mi primera parte del testimonio. Entonces, ella también, o sea, empezó a notar que ya sus culpas no funcionaban conmigo. O sea, yo estaba haciendo mi trabajo como hija, ¿verdad? Estaba cumpliendo, o sea, yo lo que me enseñaban, ¿verdad? De lo que a Dios le agrada, decía yo, bueno, si a Dios le agrada eso, pues así es, y ya. Me convertí, perdón, me convertí en una persona bien, poco a poco, ¿verdad? Pero me fui convirtiendo en una persona decidida, en una persona que decía yo, bueno, ok, para mí, yo soy muy, ¿cómo decirlo? Como terminante, por ejemplo, es que es un rasgo mío. Me gustan las matemáticas, me gusta lo exacto, me gusta lo que es, o sea, las cosas como son. Me volví así. Ya no era de que, ay, no, pero es que así, no, porque es que es mi amigo, es que es mi amiga, es que, ay, es que, o sea, que lo gris y no, o sea, no. Yo me empecé a volver, bueno, pues si Dios dice esto, pues así es, ¿verdad? Entonces, si Dios dice, por ejemplo, que mi madre pasa a tener un segundo lugar en mi vida, pues así es. O sea, ahora dice que yo me uno a mi esposo y él es mi prioridad, ¿verdad? Mi familia y después mi mamá. Así es, lógico, a mi mamá no le gustó, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, que dice, mujeres estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor, ¿verdad? Yo me sujetaba a mi esposo, yo lo respetaba a mi esposo. Decía, pero Cristo es la cabeza del varón. Entonces mi esposo no era cristiano. Entonces yo no tenía que sujetarme en todo lo que él quisiera. Por ejemplo, él quería ver pornografía. O sea, yo no me tenía que sujetar en eso. ¿Me explico? O sea, muchas cosas. Y sobre todo, principalmente, en esa manipulación mental, ¿verdad? Que él ya estaba acostumbrado a hacerme. Hasta que él ya estaba esperando que yo me suicidara. Entonces, pues empezó a frustrar porque vio todo lo contrario. O sea, vio que el Señor me liberó. O sea, yo ya no estaba deprimida, al contrario, empecé a florecer. Entonces, no le gustó nada. Eh, y así, ya cuando me embaracé por segunda vez, nuestro matrimonio estaba aparentemente mejor. Pero siempre tuvo amantes. Entonces él conoció a otra persona y esta persona como que ya le halló más el lado a él. Como que yo dejé de ser, ya después aprendí, yo dejé de ser el suplemento de lo que él estaba necesitando. Sí, sobre todo porque ahora mi Dios era Dios, ya no era él. O sea, ya no era él el principal en mi vida, ahora era Dios. Y luego pues también tenía un hijo discapacitado y ahora eran dos hijos. Entonces él es narcisista psicópata y ellos quieren ser el centro de tu vida, quieren ser tu Dios. Entonces imagínate,
ya no le gustó nada. Entonces encontró otra persona que yo me imagino que sí le estaba dando lo que yo ya no. Me explico. Y lo digo con orgullo. En su momento te sientes, cuando te dejan por otra persona, sientes que no vales nada. Pero ya después el Espíritu Santo me fue mostrando, mira, o sea, él sí, es cierto, no le gustaste ya como mujer, ya no quiso nada contigo, no le gustó lo que tú le estabas dando. Pero eso no quiere decir que sea algo malo. Porque mira lo que tú te estás transformando, ¿verdad? Eso ya lo entendí muchos años después, desgraciadamente. Me separé por tercera vez de él. Eh, Empezó a rechazarme tanto, 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 tanto. Yo estuve meses, meses, meses. Esa situación empezó como desde, recuerdo bien, como desde julio, que yo le quité el pecho a mi segundo bebé. Perdón. Y, y y en abril del año siguiente, yo le pedí que se fuera a la casa. Yo ya no podía, ya no podía más. Estaba muy mal ya de mis nervios. Y él no quería ni siquiera dormir conmigo, entonces, o sea, literalmente se dormía en el piso, en otro cuarto. Entonces ya yo le pedí que se fuera. Y, y me empecé a sentir mejor. Fue cuestión de días, ¿eh? Al principio sí, ay, el miedito de que se metiera alguien en la casa, ¿no? Que se me descompuso tal cosa. Pero como quiera él casi no estaba en la casa. Pero ya después no, me empecé a sentir bien tranquila, bien a gusto. Pero la casa donde vivíamos era rentada y la dueña era una tía de él. Entonces pues él fue y le contó su parte de la historia, lógico. Y ella pues era cristiana, mamá de una pastora, más bien dicho, suegra de un pastor. Porque su hija es la esposa del pastor, ella no es pastora, no tiene pastorado. Entonces, este, la hermana, ¿verdad? Supo que yo era cristiana también, lógico, y me empezó a ministrar, me empezó a decir que cómo yo iba a permitir, yo ya me iba a divorciar, o sea, ya, pues yo me quedaba con la custodia de mis hijos, ¿verdad? Y la casa y los muebles, pues más bien, porque la casa no era nuestra, y lo que fuera, ¿verdad? No, o sea, pero ella me dijo, o sea, cómo iba a dejar que se perdiera mi matrimonio, era mi matrimonio. Dice, y tienes un niño discapacitado y el otro está bien chiquitito. Dice, ¿cómo? Le digo, pues es que no puedo hacer nada. O sea, él no quiere estar conmigo. Ora por él y que no sé qué tanto. Y yo, como tenía ese hilito de duda de que él no fuera infiel, tenía un 99.9% de certeza de que sí me era infiel, pero ese .01 no me dejaba tranquila. Punto uno. No me dejaba tranquila. Y nada más por ese .1, yo empecé a orar por mi matrimonio. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo en un encuentro para mujeres que tuve. Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía nada, 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 nada de la operación sobrenatural. Yo no entendía. O sea, yo solo pasé a que oraran por mí. Empecé a tener experiencias sobrenaturales. Tuve 3 noches seguidas de un sueño donde escuchaba una voz. Perdón. Perdón. Escuchaba una voz que literalmente parecía un trueno. Pero no le entendía lo que decía, era en otro idioma. Y despertaba yo sudando. Y veía ángeles y las nubes rosas y en medio de las nubes un trono y con una luz y así. 3 noches seguidas soñé lo mismo, lo mismo. Y, y luego empecé a entender cuál era el plan de Dios para mí. El Señor me empezó a poner en el corazón que estudiara sobre profetas. Empecé a ver, a notar ciertos rasgos que había en las vidas de ellos. Por ejemplo, Moisés, Samuel, Daniel, todos ellos sufrieron separación de su familia. O Juan el Bautista, tardaron mucho para concebirlos también. Samuel, Juan el Bautista. Ya no recuerdo bien todas las vidas que estudié, pero fueron 7 y entre ellos Jesús. Este, em, Todos ellos vivieron, por ejemplo, separación ya sea de su familia, de chiquitos, de su mamá,
o de su tierra. Todo eso yo lo pasé. Pasaron hambres, desiertos, yo lo estaba pasando. Y muchas cosas. Entonces empecé a entender el Espíritu Santo ya, me mostró, ¿verdad? Y fue cuando, pues yo caí como, fueron varios meses de estar como en un shock. Porque pues imagínate, o sea, yo ya llevaba muchos años, para entonces ya eran como que 10 años de acoso psicológico, de que me acusaban de que yo estaba loca. Ahora imagínate si yo decía que estaba oyendo la voz de Dios, ¿me entiendes? Entonces yo, pues, o sea, decía yo, no, o sea, yo trataba de ignorar eso, o sea, de no, ¿verdad? Además, estaba yo muy inmersa siempre en mis ocupaciones. El Señor ya tenía mucho tiempo tratando de llamarme a que le sirviera, pero yo no me atrevía y no tenía tiempo. O sea, eran mi excusa, digámoslo así. Pero ahora lo puse de otra manera, lo puse a Él como prioridad y entonces ya a partir de ahí se empezó a organizar mi vida de otra manera, de otra forma. Entonces, cuando ya por fin lo acepté, ¿verdad? El llamado, cuando ya, o sea, sí, lo acepté, dije, pues sí, o sea, Dios me llamó para ser profeta, Dios. Y yo le decía que yo no quería, o sea, yo veía lo que eran los profetas así en la actualidad, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, pero, o sea, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y me decía, no, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y y yo, no, Señor, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero, ay, no. Le decía, o sea, eso no es, no, no, yo era bien tímida. Pero por algo el Señor me había dado una plaza de maestra de secundaria, que me empecé a desarrollar, a hablar en público y todo eso. Empecé a agarrar seguridad en mí misma. O sea, el Señor me cambió por completo a como yo era. Y me estaba preparando en todo eso. Aún así me costó mucho trabajo, como dije, pero hasta que por fin ya, ¿verdad? Lo asumí, lo acepté y y pues empezó, más bien dicho, ya había empezado el entrenamiento desde antes, ya había empezado. Fueron exactamente 21 días que mis hijos y yo nos molestaban en la noche. Yo no dormía más que 2, 3 horas en la noche. Porque cuando no era una cosa era otra, a mis hijos o a mí nos despertaban, nos jalaban el pelo, nos jalaban la sábana, nos hacían, teníamos pesadillas. Todas las noches, 21 días. Hasta que el Señor me dijo, reprende a esos ociosos. Y yo los reprendí, pues, ¿no? Y ya, esa noche dormí como bebé. Los tres dormimos muy bien, ya. 21 días exactamente. Como que era parte del tratamiento del Señor, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo. Después el Señor me empezó a poner ayunos y todo ese tipo, me fue explicando, o me ponía, el Espíritu Santo me guiaba a que yo leyera, a que yo viera prédicas, ¿verdad? Fui aprendiendo qué es la guerra espiritual, lo de los rangos, todo poco a poco, ¿verdad? En ese momento, o sea, yo simplemente pues estaba haciendo lo que el Señor me decía, ¿no? Empecé a notar también que, por ejemplo, todas las mañanas en mi casa, exactamente en el centro de la puerta de entrada, estaba una colilla de cigarro. Todos los días, cuando yo en la mañana iba a llevar a mi hijo a la escuela, veía la colilla de cigarro. Exactamente donde mismo, hasta que me llamó la atención. Y el Espíritu Santo me dijo, es que aquí hay satanistas. Y yo, a ver, Señor, de eso no me habías hablado. Dice, estás haciendo un movimiento espiritual y ellos ya lo notaron. Entonces, pues también me empezaban a pintar espirales, me acuerdo. En la parte, mi camioneta la estacionaba afuera, en la calle. Entonces, adelante y atrás de mi camioneta me pintaban espirales. Y yo como, ¿por qué? ¿Qué es eso? O sea, ya después vi que las espirales es uno de los símbolos que utilizan para traer espíritus. Por ejemplo, una noche me golpearon muy fuerte el portón, pero horrible, fuerte, fuerte, fuerte. Y yo ya abrí los ojos y estuve escuchando sin moverme. Y en cuanto me moví, yo creo ni un milímetro, me moví tantito apenas para levantarme, ¡pum! Se detuvo. Y el Espíritu Santo me dijo, eso no fue una persona. Y yo,
¿cómo que no fue una persona? O sea, fue un demonio. Y y empezaron a pasar muchas cosas, muchas cosas, que ahorita no me alcanza el tiempo para explicar todo el entrenamiento, ¿verdad? Pero a la vez también se empezaron a levantar personas en contra en la iglesia. Principalmente, más que nada era la tía de mi esposo y su hija, ¿verdad? Que era desgraciadamente la esposa del pastor, ¿verdad? Una vez me gritó muy feo delante de todas las hermanas. Yo me salí llorando de la reunión de mujeres. A los días la pastora cayó. Yo me fui a mi casa a llorar y a pedirle al Señor que limpiara, que no, o sea, que yo no quería enojarme con mi cobertura, ¿verdad? Con mi madre espiritual, por decir, que yo creía que era. Ya después entendí paternidad y no era eso. Y a los pocos días la pastora cayó en el hospital. Diabetes juvenil. No, bueno, empecé a notar cosas así, ¿verdad? Muy, muy fuertes. Empecé a notar, cuando estaba orando en la noche, pasaban muchas cosas sobrenaturales. Veía, yo tenía visiones con los ojos cerrados. Y luego de repente empecé a sentir que el Señor me llevaba a otra parte. O sea, yo podía sentir, por ejemplo, el viento, el aire, el calor, el frío. Una vez vi como en el infierno y así. Vi el pasado, me llevó al futuro, a muchos, así a lugares, ¿verdad? Me empezó a dar palabra profética, por supuesto. Eh, eh, Se cumplía. El Señor la confirmaba por medio de otros hermanos. Yo se la apuntaba al pastor cuando era para él, ¿verdad? Cuando no era para él, la apuntaba en mi cuaderno. Todo lo apuntaba en cuadernos. Los tiene una hermana de la iglesia, por cierto, todavía. Son varios cuadernos que tenía yo y apuntaba bastantes cosas. Y como un diario de la palabra que el Señor me iba dando. O sea, cuando ya entendí, ¿verdad? O sea, no, pues yo escuchaba su voz y todo. Pero el día que yo tuve un encuentro con él fue en agosto. Sí, todo eso comenzó en mayo. Junio, julio, agosto fueron 3 meses después de que empezó el entrenamiento. Mi ex esposo se llevó a mis hijos, ¿verdad? Se fueron de vacaciones. Se fueron 2 semanas, se los llevó. Una semana, creo. No recuerdo. Pero el caso es que yo me quedé sin nada en el refrigerador. El recibo de la luz estaba vencido. Se me acabó el gas. La camioneta ya no tenía gasolina tampoco. Y el vivero, las plantitas apenas estaban creciendo. Pues el vivero yo lo había empezado apenas como en mayo. O sea, las plantitas apenas iban naciendo ahí cositas. Desde un par de semanas antes, el Espíritu Santo me había dicho que hiciera limpieza de mis closets, que sacara todas las cosas que no ocupaba. Entonces, cuando pasó eso, pues yo agarré todas esas cosas y las eché en la camioneta y me las llevé a vender en un tianguis. Pero yo iba furiosa con Dios y llorando, iba histérica. El Señor aún así me guardó mi vida de que yo no chocara. Llore y llore, grite y grite. Y eso que soy tu hija. No, que el Señor ya, yo sé que ya me perdonó, pero yo sé que para las personas o para la persona que esté viendo esto, escuchando eso ahorita, pues va a ser fuerte, ¿verdad? Le reclamé. Yo le dije, eres igual que todos los hombres, tú eres un mentiroso, así le dije. Lo blasfemé al Señor. Entonces yo le dije, si es que es cierto que te importo, demuéstramelo. Porque yo creía que realmente no le importaba a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya estaba acostumbrada en mi vida a no importarle a nadie. Entonces, para mí fue difícil recibir el amor de Dios, creer que me amaba. Entonces, traté de irme al tianguis y no había lugar y ya estaba lleno y no sé qué. Y yo enojada de regreso, por supuesto, claro, no se puede, bla, 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 rezongando. Entonces me puse a vender ahí en mi casa. Ni 10 minutos pasaron, pasó una minivan, una señora embarazada. Me compró bastante ropita de bebé y cosas, bastantes cosas me compró, chorro. Así luego, pum, ya tenía yo dinero para comer. Ya tenía yo dinero para esto y así, ¿no?
Y me acordé de lo que le dije al Señor. Y pues sí me dio tristeza y vergüenza, ¿no? Vergüenza. Más tarde ese mismo día estaba yo trabajando en el vivero y me vino una duda que yo veía que el Señor me daba mucha palabra de idolatría, que yo era idólatra, idólatra. Entonces yo le pregunté, ¿por qué dices eso? Yo no adoro a los santos. Le digo, ya tampoco adoro a mi esposo. Y entonces me dijo, ¿qué fue lo que más te dolió de que se hubieran ido? De que se hubiera ido él con los niños. Y yo le dije, pues que me dejara ahí sola como cosa que no sirve, le dije. Y me dijo, pues ahí está tu Dios. Y yo le dije, yo soy mi Dios. Le digo, pero si yo me odio, yo no me quiero, ¿cómo voy a ser mi Dios? Y me dijo, tú eres tu Dios porque tú eres la que tiene el control de tu vida y no me lo sueltas a mí. Así me dijo. Y ya, eso. Me dijo, no me dejas a mí ser Dios. Y entonces, fue cuando me cayó el 20, dije yo, o sea, Dios me está hablando. Ya había escuchado yo que Dios le hablaba, ¿verdad? A mucha gente, pero yo decía, pues, eso porque es pastor y eso porque es esto, ¿verdad? Pero, o sea, dije, o sea, Dios me está hablando. O sea, ya después de 3 meses, fue cuando dije, es que Dios me está hablando. En ese tiempo todavía yo no, como dije, ¿verdad? Me tomó varios meses aceptar mi llamado profético. Entonces, en ese tiempo estaba yo como que sí, como que no. Me acuerdo, este, ese mismo día y ya en la noche. Bueno, yo todavía le contesté al Señor bien digna, bien digna. Le digo, pues es que yo soy la única persona en toda mi vida que nunca me ha abandonado, le dije. Mi mamá me rechazó, mi papá no estuvo conmigo, mi padre se fue, mi esposo ahora también y que no sé qué, ¿no? Entonces Dios me dijo, nunca te has abandonado, pero si tú también te trataste de suicidar, te abandonaste. Y ya me quedé así yo. O sea, tontamente, o sea, yo discutiendo con Dios, imagínate. Bueno, ya lo dejamos así, lo dejamos. Y en la noche ya terminé, cerré, me metí, me bañé, todo eso, ya estaba descansando, estaba viendo la televisión y empecé a escuchar una vocecita. Diosito mío, Diosito mío, Diosito mío, Diosito mío, así escuchaba. Hasta que ya me llamó la atención y dije yo, pues, ¿de dónde viene, no? Le bajé a la televisión, le bajé a la televisión y ya me puse atención. Dije, ¿de dónde es esa voz? Y entonces ya escuché, Diosito mío, gracias por haberme ayudado hoy. Y luego me dice, así empezabas tus oraciones, ¿no te acuerdas? Y yo me quedé así. Y pum, me acordé. Sí, o sea, cuando yo tenía 4 años, mi mamá que me enseñó a orar, así empezaba mis oraciones. Diosito mío, gracias por haberme ayudado hoy. Y me quedé así. O sea, me asusté, o sea, realmente sentí que alguien estaba ahí. ¿Me explico? Alguien estaba ahí diciéndome eso. Y luego me dijo, creíste que no te estaba oyendo, ¿verdad? Y no, hombre, empecé a llorar, a llorar. Dijo, yo te estaba oyendo. Dijo, siempre estuve ahí. Me dice, ¿y te acuerdas que tu mamá se iba y tú te quedabas y tenías miedo a la oscuridad? ¿Cómo crees que te quedabas dormida? Me decía, yo te dormía. Dijo, y luego cuando pasó eso con tu padrastro, ¿te acuerdas? Dijo, yo no permití que pasara algo peor. Yo lo impedí. Y luego lo saqué de ahí, de tu casa, para protegerte. Y por más que tu mamá luchó, yo no permití que él volviera. Dijo, ¿tú crees que yo no te escuché nunca? Pero yo todo el tiempo estuve ahí. Yo nunca te he abandonado. Yo soy el que nunca te ha dejado. Y empiezo, llore, 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 llore. Ay, cada vez que me acuerdo de eso todavía lloro. Hasta que le dije, o sea, ya no, o sea, ya cayeron mis murallas. Solo le dije, ¿por qué me amas tanto, Señor, si soy tan mala? Y entonces escuché una voz que me dijo, Dios es amor, Él no puede negarse a sí mismo. Y le dije, perdóname. Me dijo, te perdono.
Dice, ahora ve tú y perdónalo todo. Sí, Señor. Y desde esa noche ahí fue donde ya me enamoré de Jesucristo. O sea, yo ya le había entregado mi vida, yo ya me había arrepentido, o sea, yo tenía una relación con Él. Pero esa noche, es que esa noche yo me quedé dormida en sus brazos. Me quedé dormida en sus brazos. Él me tenía... De hecho me dijo después, mi niña me dijo, siempre vas a ser mi pequeñita para mí. Y me abrazó como cargas a un bebé, así que lo agarras del hombro y que lo agarras de las rodillas, así. Es que yo no sé cómo es que yo estaba acostada así, si no había nadie, me explico, pero a mí me tenían sujeta, así. Era él me tenía así. Hasta que me quedé dormida. Y después me volví a despertar y ya apagué la luz, apagué la televisión, todo. Desde esa noche cambió todo para mí, todo, mi vida de oración. Ahora ya sabía con quién estaba hablando. Ahora ya sabía que él sabía exactamente lo que yo sentía. Yo a quién le dije que yo tenía miedo en la noche cuando estaba chiquita. A nadie, absolutamente, ni a mi mamá. Bueno, sí, a mi mamá sí le dije. Pero ella nada más me decía, no pasa nada, no pasa nada, duérmete, y se iba. Y ya. Este, pero ella, ¿a quién le iba a decir? Me explico. Ni modo que anduviera por ahí diciendo, ay, ay. O sea, y aunque le dijera a alguien, o sea, entonces entendí. O sea, ahí fue donde sentí su amor. Ahí. Y bueno, después de eso, ¿verdad? Pues ya las cosas que pasaban, me acuerdo que en esos días me cortaron la luz. Era agosto, estaba el mero calorón, me deshidraté, estuve 3 días sin luz hasta que llegó aquel hombre. Es que el recibo de la luz, pues teníamos aire acondicionado, entonces pues el recibo de la luz no venía bajito, ¿no? O sea, sí se tenía que... No era que viniera muchísimo dinero, pero yo no completaba para pagarlo. No tenía gasolina. Luego me acuerdo que me invitaron a comer en la iglesia. Me invitaron a un restaurante, me pagaron la comida. 2 veces me salieron las invitaciones y todo. Una hermana me llevó una bolsa de comida. Y así, o sea, el Señor proveyó. Pero me cortaron la luz. Y a mí nunca se me ocurrió irme a quedar a la casa de otra persona, nunca. O sea, decirle a alguien, ¿verdad? Me cortaron la luz, no puedo quedar. Nunca. Yo me quedé ahí con el Señor esas 3 noches. Y me acuerdo mucho de la primera noche que le cantaba yo, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Ese himno me gustaba mucho, mucho. Y sobre todo esa parte, o sea, empecé a ver la muerte de otra manera. Cuando dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Al menos esa es la versión que yo conozco, ¿no? Y fue duro, ¿verdad? Fueron duros esos 3 días en el sentido físico, pero ya no estaba sola. O sea, todo cambió para mí, todo. Ahora donde quiera que estuviera, yo sabía que no estaba sola, que ahí estaba él conmigo. O sea, es literalmente ahí estaba él conmigo. No era solo de que, ay, eso es lo que recitas en la congregación, eso es lo que te enseñan y eso es lo que tu mente sabe. Sí, o sea, tu mente lo entiende, pero cuando se te revela aquí, en tu corazón y en tu alma, en tu espíritu, es un impacto fuerte. A partir de ahí, lo que el Señor, sí Señor, lo que el Señor pidiera, sí Señor.
Cuando yo la entendía, ¿verdad? Que tampoco voy a decir, ay, wow, la super profeta, no, 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 o sea, sí cometí errores, pero en cuanto la entendía, le obedecía. Hasta la fecha, cuando no me siento segura, yo le digo, o sea, pero en cuanto estoy segura de que es él que me lo está pidiendo, lo hago. Así me ha pedido que me vaya a vivir a Mexicali y me mandó. Estuve un año sin saber de mis hijos, pero ese año no estuve sola. Estuve resolviendo cosas de mi juventud. El Señor me estuvo liberando de tristezas del pasado, de cosas del pasado. Estuvo trabajando conmigo y también estuvo trabajando en el amor de mí, o sea, de mis hijos hacia mí, de mí. O sea, porque yo tenía mucho miedo que cuando ya me separé definitivamente, mi hijo menor tenía 5 años. Entonces su papá, él quería, así como él me tiró a la basura, por decir, quería que mi hijo también me tirara a la basura. Pero como decía el Chapulín Colorado, un personaje de acá de México, no contaban con mi astucia, decía el Chapulín. Pues él no contaba con la astucia de Dios. O sea, mi hijo ahorita ya tiene 13 años y la última vez que lo vi, ahora en vacaciones, ellos viven en Matamoros, a 1 hora de aquí. Entonces, nos vemos de repente los tres, ¿verdad? Y en vacaciones vienen conmigo. Entonces, la mitad de las vacaciones pasan conmigo. Entonces, la última vez que me dijo, o sea, ahorita está en primero de secundaria, me dijo, cuando termine la secundaria me voy a venir contigo. Ya, o sea, cada vez que lo veo, cada vez que viene siempre me dice, ¿cuándo nos venimos? ¿Y cuándo nos venimos? Y yo he ido a abogados y todo. Bueno, ya me estoy adelantando. Este, estuvimos en aquel tiempo del que estoy hablando, ¿verdad? Cuando fue mi llamado, todo eso, fueron 2 años los que estuvimos separados, mi ex esposo y yo. El segundo de esos 2 años estuve viviendo en Tampico. Me llevé a mis hijos, por supuesto. Él me demandó penalmente por sustracción de menores. Quería que me metieran a la cárcel por secuestro, en pocas palabras. O sea, él me había golpeado, porque por eso me fui. Me golpeó. Tuvimos una discusión porque él iba a pasar por los niños y los dejó plantados y yo ya los tenía cambiaditos y esperando sentaditos en la sala. Entonces yo le hablo por teléfono a él y él estaba con alguien ahí. Estaba agitado, me contestó así como que, ¿verdad? Entonces a mí me dio coraje, pero literalmente me dio coraje por los niños. O sea, dije yo, bueno, una cosa es que me sea infiel a mí. Dije, pero los niños los deja plantados. Entonces le volví a llamar y le dije, tienes toda la semana para atender tus necesidades, le digo. Y escoges precisamente cuando los niños te están esperando. Le digo que le digo, cuando yo pienso que ya no puedes caer más bajo, le digo, tú me demuestras que sí puedes. Uy, se enfureció y al otro día llegó golpeándome. Justamente en ese tiempo yo estaba orando por los satanistas. 3 días antes de eso oré por los satanistas y me acuerdo que esa noche no pude dormir. Empezaron los demonios ya. Entonces me golpeó y yo le agarré más terror a él y me fui de la ciudad, me llevé a mis hijos, me demandó. Eso es que estoy checando el tiempo, ya no me quiero pasar. Pero no procedió la demanda porque él ya tenía 1 año separado de mí y él me había dejado a los niños y yo era la mamá. Y mi hijo tenía 1 año y medio y el otro, o sea, ya tenía 2 años y el otro pues, discapacitado. No procedió la demanda. Yo me quedé en Tampico 1 año hasta que me empecé a poner más mal de los nervios. Por lo mismo, él mandó personas, de hecho, una vez se metieron a mi casa, me pusieron un alacrán en mi ropa, me tiraron todo, los garrafones de agua los regaron por toda la casa, se llevó todos los juguetes de mis hijos, su ropita de bebé, la mecedora donde yo dormía a mi bebé, o sea, se robó mis 2 televisiones, se las robaron. Una me la había regalado mi hermana, la otra no me acuerdo ni cómo la compré. O sea, me hicieron un destrozo ahí en la casa y una vecina me dijo que era él. O
Solamente que en ese momento yo no entendí, solo me dijo que alguien en una camioneta blanca. Y un muchachito me estaba cuidando mi casa, pero lo amenazó. O sea, me anduvo acosando, mandó a una supuesta hermana de la iglesia. O sea, él empezó otra vez el acoso psicológico. Ya no hallaba qué hacer conmigo. Entonces sí me estaba afectando ya en mis nervios. Pero me preocupaban mis hijos. Y dije yo, nadie va a cuidar a mis hijos como yo y su papá. Dije yo, independientemente de... O sea, yo no sabía que él era el que se había metido a mi casa. Yo pensé que él estaba ya haciendo su vida. Entonces, yo me regresé a Matamoros. En ese tiempo, Tampico es una ciudad que está en el extremo sur del estado de Tamaulipas y Matamoros está en la frontera norte. Entonces, estábamos a buena distancia. Son como 6, 7 horas de camino, más o menos, de aquí a Tampico. Pues me regresé a Matamoros con mis 2 hijos. Y ya estuve 3 meses rentando. Primero estuve con una tía, luego estuve rentando, una amiga me ayudó y luego él me pidió que volviéramos. Volvimos, estuvimos 2 años más juntos. Esos 2 años fueron el infierno para mí. Pero yo trataba de disimularlo todo por mis hijos. Pero a veces perdía la paciencia. Una vez regañé a mi hijo. No, no que lo insultara, pero sí le grité. Mi niño pues tenía como 3 añitos, 4 añitos. 4 añitos. Y es que yo ya, mis nervios, o sea, ya estaba alterada. Él me grababa, por ejemplo, una vez me agarró del cuello y luego me fue a grabar para demostrar que yo estaba loca. O sea, yo lo que estaba teniendo una crisis de ansiedad por lo que él me había hecho, ¿no? Aterrada. Y él me iba a grabar. Yo le hablé a la policía nunca llegó. Me acuerdo que estaba helado esa vez, yo ahí afuera de la casa. Hasta que me atrevía, tuve que volver a entrar. Y luego empecé, o sea, cada vez estaba, luego estábamos viendo lejísimos de donde yo trabajaba. Yo andaba en peceras. Me iba a las 5:30 de la mañana y llegaba a la casa como a las 4:30 de la tarde. Tenía que pasar por mi hijo al kinder. Era un horario, o sea, era pesado mi rutina. Hasta que un día, una noche más bien, bueno, ya descubrí, ahora sí ya con el 100% de certeza de su adulterio, ya no había punto uno de duda. Me mareé, se me doblaron las rodillas esa vez. Y luego empecé a acordarme, dije yo, y todas esas veces que me golpeó, digo, o sea, que me maltrató, porque de golpearme fue una vez, me agarró por el cuello otra vez, me violaba también. Y al decir violarme me refiero a que me forzaba, me usaba, o sea, si me entienden, no había un preámbulo ni nada, él simplemente me usaba y ya, me obligaba a hacer lo que él quisiera, aunque me doliera, aunque yo no quisiera, aunque estuviera enojado conmigo, aunque no nos habláramos o algo, me forzaba. Entonces todo eso me iba afectando. Me encontraron en la matriz un mioma y un pólipo y unos quistes en los ovarios. Me encontraron papiloma. Yo me asusté, yo creí que iba a tener cáncer. Estuve como 3 meses deprimida porque creí que tenía cáncer. Hasta que ya me atreví a ir por los resultados de los análisis y no era maligno. En ese tiempo, cuando yo creía que podía ser canceroso, porque el doctor me espantó, me dejé asustar por el doctor. Yo se lo dije a él luego, ¿verdad? O sea, tengo papiloma y eso es de transmisión sexual, le digo. Y tú eres el único con el que yo tengo relaciones. Pues, ¿por qué, verdad? No, pues. Y él me dijo, mira, yo no sé lo que tengas, pero yo no tengo por qué hacerme responsable ni nada. Me dolió tanto esas palabras, tanto así, que le contesté esa vez. Le dije, ¿sabes qué? Mi consuelo es que mis hijos y yo, cuando llegue el momento, un día, vamos a estar en un lugar en donde tú ya nunca más nos vas a volver a hacer daño. Nunca más. Ni tú ni tu mamá. Ah, le dije, pero no te preocupes, no vas a estar solo, tu mamá va a estar contigo. Así le dije. Fuerte, fuerte.
Yo también, o sea, ya estaba dañada, herida. O sea, Dios ya no me quería ahí, pues, este, hasta se asustó cuando le dije eso. Entonces, me acuerdo que una noche empecé a orar y yo renuncié a la cobertura de él. Y esa noche ya no dormí. O sea, renuncié a ser su esposa, renuncié a todo cuando ya estaba segura del adulterio y todo. Y ahí me empezaron las crisis de pánico, pero eran como que me iba a dar un derrame cerebral. Estuve una semana muy grave, sin ir a trabajar. Trataba de que me atendieran en todas partes y nadie me atendía. El Espíritu Santo me decía, le tienes que decir a él, lo tienes que confrontar. Y yo, me va a matar, de por sí me estoy muriendo. Me siento muy mal, no podía comer tampoco. Se me atoraba la comida, no podía apenas hablar, no tenía fuerza para nada. Iba y buscaba atención médica, no me la daban. Entonces, hasta que le mandé un mensaje por WhatsApp y le dije, descubrí esto y esto y esto y esto y esto. Le encontré unas pastillas para la disfunción eréctil y no las estaba usando conmigo porque en ese tiempo ya no estábamos teniendo relaciones. Ahí fue donde supe que se estaba acostando con otra persona. Entonces, descubrí, encontré y bla, bla, bla. Y yo le dije, ¿y por eso me golpeaste? Porque estabas ofendido. Porque según tú, yo te estaba insultando, te estaba levantando falsos. Le digo, ¿y si te estabas acostando con alguien? Le digo, todos esos años, sí fue cierto. O sea, todo por escrito se lo puse. Cuando él llegó en la tarde, yo estaba aterrada. Dije, ahorita me va. Pero como estaban los niños y la señora que nos ayuda, y yo, no sé, Dios me guardó. Me enseñó, de hecho, el Señor secretos también. Una noche que él andaba como fiera y y golpeó la puerta de la recámara y me dijo que si le pones seguro a la puerta la voy a romper. Él se dormía en una recámara con mi hijo mayor y yo me dormía en la otra con mi hijo menor. Entonces yo estaba aterrada esa noche y el Espíritu Santo me dijo, dile que cierre la boca de los leones. Y y eso me puse a orar. Yo cierro. Me dijo, cierra la boca de los leones. Yo le dije, y ya me puse, yo cierro la boca de los leones y así. Y ahí anduvo, pero no me hizo nada. Entonces así me guardaba el Señor. Este, Total que ya después de eso fui con un doctor. Bueno, el Espíritu Santo primero me dijo, tienes que hidratarte 3 días seguidos, toma agua y después vas a poder comer. Así lo hice. Me pusieron un suero intravenoso y ahí fue donde tuve la experiencia de muerte. Tuve como una convulsión y se me saltaron las venitas, aquí me acuerdo. Como que me quiso dar un derrame. Ahí fue donde vi el túnel y vi a Jesús allá al fondo. Entonces dije, no, pues ya me estoy muriendo. O sea, yo estaba aterrada porque mis hijos, ¿verdad? Mis hijos se van a quedar solos. Dije, bueno, Señor, te entrego. Ni modo, o sea, hasta aquí llegué. Y el Espíritu Santo me dijo, no es tu tiempo. Y entonces ya empecé a reaccionar y ya desperté bien y todo. Me vi y ya tenía las venitas saltadas. O sea, cuando me fui como a lavar la cara, ¿verdad? Me paré. Pero ya después del tercer día pude empezar a comer como dijo él. Y luego fui con un médico y el médico me dijo que pues era depresión. O sea, que eran ataques de pánico lo que me estaba dando. Pero me daban cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada 10 minutos. O sea, todo el tiempo. Era un estarse desmayando todo el día. Entonces se me bajó la glucosa. O sea, tenía que estar comiendo cada 3 horas como recién nacida. Y solo podía comer, al principio, solo podía comer atole. Digo, o sea, semilíquido pues. Y ya poquito a poquito fui comiendo ya. A las 3 semanas de que pasó eso, él me echó de la casa. Me corrió así, me aventó descalza. Me puso mi ropa en una sábana, porque dijo que las maletas eran de él. Este, Traté de recuperar a mis hijos, no pude. Fui, denuncié, me moví, busqué abogados, a todo mundo sobornó, o amenazó, o manipuló, a todo mundo. A mi abogada la manipuló.
Yo le iba a dejar la custodia temporal mientras duraba el divorcio para yo acomodarme en una casa. Y resulta que según le dejé la custodia definitiva. Entonces, desde entonces he tratado, ¿verdad? He buscado abogados y me dejan así, literalmente. Entonces, yo lo que entiendo es que Dios lo va a hacer. Entonces, que se agarre porque lo va a hacer Dios. Y inmediatamente me divorcié. Él quiso volver. Él quería volver todavía después de eso. Pero yo dije, no. Yo ya descubrí que está en adulterio, no, ya. O sea, yo solamente estaba esperando eso. O sea, ya, como quien dice. ¿Por qué? Por si un día yo rehacía mi vida, fíjate. Pero bien curioso. Porque a mí ni me interesaba. O sea, yo lo único que quería era estar con mis hijos. O sea, estar con mis hijos nada más. No, a mí no me interesaba. O sea, pero en cuanto me separé, o sea, el Señor ya me había dicho, vas a dejar a tus hijos y te vas a ir y te voy a dar un esposo. Y yo jamás voy a dejar a mis hijos, Señor. Y pues no los dejé, pero pues los tuve que dejar. O sea, no pude sacarlos de ahí. Hasta la fecha. Como dije, pero los dos quieren estar conmigo, nada más que el mayor no habla. Y por eso, solamente por eso no me los he traído, porque no quiero traerme solo a uno y dejar a Fer, al mayor, allá con su papá. No lo quiero dejar ahí. Está con la madrastra y los tres hijos de la madrastra. A Fer sí lo trata bien ella, pero su papá no. Y yo no confío en él, como dije, él es psicópata. Entonces no confío en él. Por eso no me he traído a mi hijo Antonio. El menor sí ya se puede venir conmigo cuando quiera. Pero ya me dijo, saliendo de la secundaria yo me voy contigo. Ahorita estoy comprometida para casarme. Ya conocí a otra persona. Estuve primero 5 años, ¿verdad? Así. Yo pensé que el marido que Dios me iba a entregar era otra persona que yo ya conocía de mi juventud. No era él. No era él. Por eso me fui a Mexicali. Ahí estuve esperando. Nunca lo vi. Nunca lo vi, nunca lo encontré. Sabía dónde trabajaba. Y él sabía dónde yo vivía. Yo lo miraba de lejos. Él sabía dónde yo vivía. Él sabía todo. O sea. Entonces, pero nunca hablamos. Nunca, nunca. Y ya. Yo sané de todo. En el fondo lo que yo tenía con él era una idealización. O sea, yo ni siquiera en realidad lo conocía. Y sentimientos de culpa con él. Y sí, Dios me sanó. Y todavía estuve unos años más. Después, otra persona, un pretendiente que según yo era su propósito de Dios y bla, bla, bla. Ten cuidado, hermana cristiana, ¿eh? Ten cuidado con eso. O hermanito también. Ten cuidado con los que te dicen así. Después de él, varias personas también me dijeron que era su propósito de Dios. este, sí salí con personas, conocí, pero noviazgos no. Así como ahora, que sí, o sea, ya me voy a casar y todo eso. Este, Estuve 5 años así, hasta que ya estuve lista, ¿verdad? Y entonces el Señor me dijo, ya te voy a entregar a tu esposo. Ya lo conocí, hemos también pasado por pruebas muy fuertes, porque también el Señor, en él está haciendo una obra similar a la mía. Él tenía demonios muy similares a los míos, solo que en lugar de vivirlos con su madre, él los vivió con otras personas, el maltrato, pero también. Y esas personas lo quieren jalar para atrás. Y bueno, eso ya es parte de su testimonio, ¿verdad? Pero sí hemos tenido pruebas. Y fuertes, 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 no cualquier cosa. Fuertes. Hasta la pérdida de un nietecito suyo. Él falleció, el niño tenía 1 año. 1 año tenía el bebé. Y no lo pudieron curar. Le cayó una bacteria que no conocían y era algo espiritual. El Señor me dijo, porque esas personas me estaban haciendo brujería a mí para matarme. O lo han tratado de manipular, de amedrentar, de chantajear, bueno, también con su hija pasó algo tremendo, algo así, completamente que me agarró así, me movió el piso.
Cosas muy, muy, muy fuertes hemos pasado, pero el Señor aquí nos tiene, y, y bueno, pues hasta aquí es mi testimonio, ¿verdad? Tengo mucho que compartir, por supuesto, todos tenemos mucho que compartir, todo, ¿verdad? Todos los que hemos conocido a Cristo, pero pues ya el Señor irá poniendo poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, los espíritus que se movían en mi ex esposo, de que es psicópata y narcisista. Por ejemplo, bueno, muchas cosas que ya ahorita ya no quiero extender el video más otra vez. este Espero que te sirva mi testimonio, espero, ¿verdad? Uno de los temas centrales es saber soltar a tiempo las cosas, sí. Otro es sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. No te dejes engañar, no te dejes guiar por tus emociones, por tu culpabilidad, por lo que diga la iglesia, por lo que diga, no. Dios es una cosa y la iglesia es otra, créeme, es algo bien diferente. Somos completamente diferentes, y yo soy parte de la iglesia y yo soy pero bien imperfecta y todos estamos igual, por mucho que digamos. Y eso no quiere decir que Dios no nos pueda usar. Nos usa, sí, nos usa. Dios puede usar hasta los incrédulos también. Dios puede usar a una burra. Una vez me dijo el Señor, me dijo, que lo iba a contar hace rato, se me olvidó. No recuerdo qué estábamos hablando, y me dijo, y yo le dije, tú no tienes, nunca he leído nada gracioso o chistoso, le dije, en la Biblia o así. Y me dijo, ¿cómo no? Dice, ¿y lo de Balaam? Y yo, ¿Balaam? ¿Quién es Balaam? Búscalo. Y le digo, ¿es Balaam o es Jeroboam? Yo había escuchado el nombre Jeroboam. Me dijo, no, Balaam. Y yo, bueno, ya me puse a leer. Era un profeta, ¿verdad? Que quería maldecir al pueblo y todo. Y le habló su burra. Le habló la burra a él, le dijo, porque me golpeas y todo. Y yo, ya cuando le leí, le dije, ay, Señor, parece haber sido bien impresionante. Le digo, imagínate que te habla un animal, saqué fuerte. Y me dice, es que tú no viste la cara que puso Balaam. Y yo, que me sueltó risa y risa. Y dijo, sí, yo sí tengo sentido del humor. Así como él se contrista, también tiene sentido del humor. Y bromea, ha bromeado conmigo también. Una vez estaba yo en una clase y no me acuerdo que dije que el Espíritu Santo me lo dijo. Y yo nada más lo repetí y todos, me lo había dicho el Señor. No me acuerdo qué era. Algo de la prueba. Nos iban a poner un examen y no llegaba el examen. Sí, ya me lo recordaste, Señor. Nos iban a poner un examen y entonces el Espíritu Santo me dice, es que ustedes siempre me están pidiendo, líbranos de la prueba. Entonces yo lo repetí y dije, es que como siempre le estamos pidiendo que nos libre de la prueba. Y todos, y luego llega el otro profe y todavía la hermana le dice, eran esposos. Dice, hoy es que siempre le estamos diciendo que nos libre de la prueba, por eso no llegan los exámenes y todo. O sea, el Señor tiene sentido del humor. Ese es Cristo. Ese es Cristo, y es lo que yo entiendo, que Él quiere, Él quiere tener una relación real contigo y conmigo, personal. El Señor te ama. Nos ama mucho más de lo que uno piensa o cree o sabe. Nosotros no hemos conocido el amor. Como dices que ahí el que no conoce el amor no ha conocido a Dios. Híjoles, esas palabras son tan fuertes, tan profundas. Te simbran cuando ya se te revelan, cuando ya lo entiendes bien, te simbran y te cambian por completo la vida. Espero que te bendiga mi testimonio, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga protegiendo, guardando, y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y pues por aquí con su favor y gracia, ¿verdad? Más adelante pues ya veremos que Él nos va marcando para ir compartiendo. Y pues por el momento me despido. Desde Reynosa, México, tu hermana Luisa Carvalho. Bye bye.